capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Es la preparación para el ministerio de Jesús y vamos a empezar con la predicación de Juan Bautista. Versículo 1 dice: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Licianías, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás. Vamos a ver primero a qué se refieren estos 7 primeros personajes que actúan en el tiempo de Jesús. Y esto está muy bien explicado en la nota 1.3.1 de la Biblia de Jerusalén, de donde he tomado estos datos que les voy a leer ahora. Tiberio César era hijo de César Augusto. Poncio Pilato era el representante del César. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande y de Maltaqué, su mujer. Filipo era hijo de Herodes el Grande también y de Cleopatra. O sea, Filipo era hermano de Herodes Antipas, pero eran hermanos de padre, nada más. Lisanías, otro tetrarca, Anás y Caifás, esas que eran los sumos sacerdotes. En realidad había un solo sumo sacerdote, ¿no? Pero aquí los menciona a los dos, a Anás y Caifás. Y continúa diciendo: fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No nos olvidemos que Juan había decidido ir a vivir al desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautizo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Este párrafo que sigue viene del capítulo 40 del libro de Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Todos, toda la humanidad, no solo Israel, todos, toda la humanidad verán la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues frutos dignos de conversión y no anden diciendo en su interior: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y la gente le preguntaba: pues, ¿qué debemos hacer? Y Juan les respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, que le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo: no exijan más de lo que se les está fijado. Y también le preguntaron por unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y él les dijo: no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas, conténtense con su soldada, su salario. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo, declaró Juan a todos: yo les bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para bieldar su barba. Recogerá el trigo en su granero,
pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. En Marcos hemos visto a un Juan Bautista precursor. Su trabajo era exclusivamente el bautismo, ¿sí? Ahora, pero Mateo lo menciona como el precursor que ha venido a bautizar y añade otro elemento que no está en Marcos, y es que un profeta está para la corrección fuerte de la humanidad. Lo menciona como un profeta apocalíptico, como un profeta de reforma religiosa, y por eso tiene un lenguaje muy duro. Lucas tiene estos dos elementos y además un tercer elemento que redondea la personalidad de Juan Bautista, y es que le llama profeta de reforma religiosa, que viene de Mateo, y añade como trabajo de reforma civil, trabajo de justicia distributiva. Entonces tenemos, Marcos es precursor y el bautismo, por el bautismo. Mateo es el precursor, tiene como fundamento el bautismo, pero también es un profeta de reforma religiosa, solamente religiosa. Mientras que en Lucas tenemos al precursor, el bautismo, profeta de reforma religiosa, igual que Mateo, y añade profeta de reforma civil. ¿Sí? Y esta parte única, esto de llamarlo, de ponerlo como profeta de reforma civil a Juan Bautista, es referente a la forma de vivir que enseña Juan Bautista como maestro ético. Repartir lo que uno tiene, buscar una distribución justa en la tierra. Y aquí en el versículo 11 habla de las dos cosas básicas, la comida y la ropa. Habla de la honradez en el trabajo. Habla de no extorsionar, de no calumniar, de no ambicionar. Les dice, conténtense con su salario. Y con esas y otras palabras nos dice, anunciaba la buena nueva. Se presentan los publicanos, que eran judíos al servicio del emperador. Eran considerados pecadores por excelencia, eran los cobradores de impuestos. Y en el versículo 19 vamos a ver ya qué es lo que ocurre con Juan Bautista. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Ya vimos en Mateo cómo Juan Bautista le reprendió, como dice aquí, reprendió a Herodes, porque Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano Filipo, del que hemos visto al principio de este capítulo. Y claro, obviamente eso Juan lo denunció y eso provocó que Herodes lo encerrara en la cárcel. Y es la última vez que se lo ve libre a Juan Bautista. Ahora, la última vez que aparece con vida es cuando van sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Mesías, ¿verdad? Pero aquí es la última vez que se lo ve libre, libre. Versículo 21. Todo el pueblo estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración y se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma,
Y vino una voz del cielo y dijo: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Es un relato algo distinto del de Mateo, ya que Mateo, inmediatamente que Jesús sale del agua, se abrieron los cielos y se escuchó la voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esa fue una revelación para todo el pueblo, para todos los que estaban presentes, haciéndose bautizar o ya bautizados por Juan. Y Lucas pone la revelación igual que en Marcos, solo para Jesús. Y dice aquí: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y Marcos dice: Tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Pero aquí dice: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y esta cita, que es distinta de la de Marcos y de Mateo, viene del Salmo 2. Las citas que teníamos en Marcos y en Mateo vienen de Isaías, del libro de Isaías, en el capítulo 42. Esta viene del Salmo 2 en el versículo 7. Y sigue, versículo 23. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Se creía que era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, y sigue la genealogía de Jesús. Lucas es el único que menciona la supuesta edad de Jesús al comenzar su ministerio. Dice: tenía unos 30 años. Y también aquí Lucas nos da la idea de la virginidad de María al decir: se creía que era hijo de José. Se creía que era hijo de José. No era hijo de José, era hijo de Dios. ¿Sí? Y viene aquí el relato de toda la genealogía de Jesús. Esta genealogía que Lucas añade es propia, no es igual a la de Mateo, y además está a la inversa de Mateo. En Mateo, la genealogía de Jesús empieza por Abraham. De Abraham y va con 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, hasta Jesús. En cambio, aquí Lucas empieza con que era hijo de José, que se creía que era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, y va poniendo toda la lista hasta llegar a Adán. Y dice al final: hijo de Cainán, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esa genealogía de Mateo es totalmente judía. Lucas la hace más universal porque se remonta hasta Adán, el primer hombre, el primer ser humano creado por Dios. Entonces la hace más universal, no solamente desde Abraham, sino desde Adán. Y eso es muy interesante, porque Jesús, como Adán, no tiene padre terrestre. Adán fue creado por Dios. Jesús no tiene padre terrestre. Jesús es hijo de Dios. Eso es muy importante en esta genealogía que nos presenta Lucas. Jesús inaugura un nuevo linaje humano. Adán inauguró la existencia del ser humano en la tierra. Jesús inaugura un nuevo linaje, no digamos raza, pero sí. Ahora, en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, Pablo habla refiriéndose a Jesús como el nuevo Adán. Y como hemos visto que Pablo muy posiblemente
estuvo también con, que Lucas estuvo también con Pablo y aprendió mucho de él. Es muy posible que hubiera tomado esta idea de lo que recibió de Pablo para poner la genealogía de Jesús hasta llegar a Adán y ponerlo a Jesús como el nuevo Adán. En Mateo tenemos 42 nombres. En Lucas son 77, que no los he leído todos, desde luego he leído el principio y el final, pero son 77 nombres que, bueno, hacen una lista doblemente sagrada. No nos olvidemos que el 7 ha sido siempre un número sagrado para los judíos y aquí tenemos 77 nombres. Y entre los nombres hay muchos nombres que no coinciden con la lista de nombres que están en Mateo. Por ejemplo, solo como ejemplo, tenemos el nombre del abuelo de Jesús, el padre de José. En Mateo aparece como Jacob y en Lucas aparece como Elí. Bueno, y como ese hay muchos otros que no coinciden, pero eso no es de mayor importancia que nos vaya a cambiar la fe, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro capítulo 3. Vamos a empezar con el capítulo 4 y vamos a hablar de las tentaciones. Jesús, lleno del Espíritu Santo, es capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante 40 días tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Pues si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Le llevó después a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda la tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. En Mateo tenemos primero la tentación del pan, después tenemos lo del templo, para que Jesús se lance del techo del templo, y la tercera es la de darle todo el poder y la gloria del mundo. Aquí en Lucas está primero lo del pan, después lo de adorarás al Señor tu Dios y después recién está que lo lleva Jesús al templo, a Jerusalén. Y todo esto, la razón aparente por la cual Lucas cambia el orden es porque la tercera tentación se realiza en Jerusalén. Y eso nos hace descubrir que Lucas le da una importancia especial a Jerusalén. Y para Lucas, Jerusalén es el punto culminante de la historia de la salvación. Lucas es el creador en conjunto de la historia de la salvación. Y ya vamos a ver enseguida cómo está dividido esto. Y dice al final, acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. El diablo deja tranquilo a Jesús por todo su ministerio
no lo vuelve a tentar y así Jesús se queda tranquilo, sin tentaciones, durante su ministerio y en su viaje a Jerusalén hasta reaparecer tentándolo en la pasión. Y eso vamos a verlo cuando lleguemos a la pasión. Nos quedamos ahí.